El pasado realmente existió, pero la historia solo es lo que algunos cuantos o alguien escribió. En cada nación y en cada país la historia ha sido contada a la conveniencia de los grupos de poder. Y justamente hoy contaremos la otra historia que quizá sea la más cercana a la verdad de los niños héroes, que no eran tan niños y posiblemente tuvieron algo de héroes. ¿Por qué decimos que no eran niños? Por la sencilla razón que sus edades rondaban entre los 18 y 20 años de edad. Solamente Vicente Suárez y Francisco Márquez tenían 14. Recordemos los hechos. Fue en 1847 cuando fuerzas de Estados Unidos atacaron a nuestro país, exactamente el colegio militar en el castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México. 2,000 soldados norteamericanos atacaron este fuerte. Entonces, obvio, como 6 niños, como dice la historia, combatieron a 2,000 efectivos bien armados. Ni John Wick hubiera podido. La verdad es que eran 1,200 soldados mexicanos y como 50 cadetes del colegio militar los que enfrentaron a los soldados gringos. Y de todos ellos la historia nunca habla. En cuanto a Juan Escutia, el cadete que se envolvió en nuestro lábaro patrio y se lanzó desde lo alto del castillo de Chapultepec y que según la historia lo hizo para evitar que la bandera fuera mancillada por las fuerzas invasoras, pues bien, nada más lejos de la realidad. Juan Escutia nunca estuvo inscrito en el colegio militar y lamentablemente cayó abatido junto con Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca cuando huían al jardín botánico del castillo de Chapultepec. En ese momento, las fuerzas enemigas de Estados Unidos tomaron nuestra bandera en señal de triunfo. Por cierto, el gobierno de los Estados Unidos decidió devolver nuestra bandera casi 150 años después, en el sexenio de José López Portillo. Pero esta historia heroica de patriotismo y hasta romántica de los niños héroes se permeó a finales del siglo XIX, al grado de que el mismo Amado Nervo creó una poesía en honor a los niños héroes llamada Los niños mártires de Chapultepec. La idea de que 6 niños cadetes habían combatido a las fuerzas norteamericanas era más patriota que la misma película de Will Smith, El Día de la Independencia. Y bueno, 100 años después, en 1947, vino de visita a nuestro país el presidente estadounidense Harry Truman, cuando Miguel Alemán era el presidente de México. En esa visita al señor Truman se le ocurrió llevar una ofrenda floral al monumento de los niños héroes. Y esta acción fue una afrenta, una bofetada, una mentada, por lo que los cadetes del colegio militar la retiraron y la arrojaron a la embajada de los Estados Unidos, porque se sentían agraviados. Después de todo esto, Miguel Alemán decide construir el actual monumento a los niños héroes, con supuestamente sus restos óseos. Y digo supuestamente porque nunca se confirmó a quién o quiénes pertenecían esas osamentas, que aparecieron durante una excavación en las orillas del castillo de Chapultepec. Prácticamente por decreto presidencial, Miguel Alemán confirmó que esos eran los restos de los niños héroes. La historia que conocemos se divulgó a través de los libros de texto y cada 13 de septiembre se ha recordado la supuesta gesta heroica de unos niños que enfrentaron a fuerzas enemigas invasoras. Pero para no acabar con la idea romántica que hemos tenido en 178 años sobre los niños héroes, le comento que lo que los hizo héroes es haberse quedado en el colegio militar, cuando no estaban obligados a hacerlo. Decidieron no irse y combatir a las fuerzas invasoras de los Estados Unidos. Quizá Juan Escutia nunca se envolvió en la bandera, ni nunca se lanzó desde lo alto del castillo de Chapultepec, pero a pesar de no ser militar, se enfrentó, como cualquier mexicano lo haría, a quien osare profanar nuestro suelo.